Encontramos, y en esta imagen podemos observar lo que son las características del género Entamoeba. Pueden ver ustedes un cariosoma en el centro del núcleo y una cromatina con gránulos uniformes regularmente dispuestos. ¿Qué lo diferencia de lo que son otras entamoebas? A hablar sobre el trofozoito, que es el que encontramos en esta imagen de aquí. Este va a ser un trofozoito. Vamos a encontrar que el trofozoito es la forma vegetativa, mide de 20 a 40 unidades de micro de diámetro. Cuando está inmóvil vamos a encontrar un pseudópodo, que en la imagen lo vamos a ver aquí. Este va a ser el pseudópodo, este va a ser el resto del trofozoito, y este pseudópodo es unidireccional, va a ser el que le va a permitir a lo que es este agente moverse o desplazarse. Encontramos que por desplazamiento activo del parásito, los trofozoitos sí, vamos a encontrar que los trofozoitos son iguales tanto para entamoeba estolítica como para entamoeba dispar en lo que es su característica morfológica. Van a presentar entre 20 y 40 unidades micro y su pseudópodo unidireccional, pero podemos diferenciarlos en un examen fresco, ya que el de entamoeba estolítica puede presentar lo que son eritrocitos fagocitados, como podemos ver aquí. Esto sería el trofozoito, estos serían los eritrocitos fagocitados en el interior del mismo. En cambio, en lo que es entamoeba dispar no vamos a encontrar esto de aquí. Si nosotros deseamos observar el pseudópodo, necesitamos aplicar lo que es la tinción de hematoxilina férrica, que es la que nos permite ver el pseudópodo con claridad. Una vez que el trofozoito, en la forma que encontramos aquí, se pega o se adhiera a lo que es la pared intestinal, vamos a encontrar que se va a formar una forma de transición, un prequiste, que es un organismo redondeado de 10 a 20 unidades de micro de diámetro, es inmóvil, pero va a tener una membrana quística en formación todavía, y puede presentar lo que son cuerpos cromatoideales y una vacuola de glucógeno muchas veces. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la forma infectante en sí, que viene a ser el quiste. Luego de que se forma el prequiste con su capa o su membrana en formación, vamos a encontrar que aquí vamos a ver ya lo que es el quiste, que es la forma infectante, la cual va a medir entre 10 a 18 unidades de micra. Es redondeado y posee una cubierta muy gruesa, y en su interior vamos a encontrar lo que son los 4 núcleos con las características propias de su especie, los cuales luego se dividirán y darán origen a los trofozoitos. ¿Ya? Aquí en la primera figura, al lado izquierdo, observamos 2 núcleos en el centro y se ve una vacuola de glucógeno, que, como les dije, a veces podemos observar lo que es un prequiste. Aquí lo observamos en el quiste, la vacuola de glucógeno. Aquí, en cambio, vamos a observar ya lo que son entre 3 a 4 núcleos, no se ve muy bien, pero ya este sería un quiste característico con capacidad infectante de lo que es entamoeba. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es ahora el ciclo de vida. Todo empieza con lo que es la ingesta de lo que nosotros ya sabemos, la forma infectante, o sea, el quiste, por vía oral. Podemos nosotros también ingerir trofozoitos o prequistes, ya que estos, como diré más adelante, van a salir por las materias fecales, y es lo que nosotros vamos a poder ingerir. Pero existe algo: una vez que los trofozoitos, los prequistes, salen al medio externo, al ambiente, estos mueren inmediatamente. Así que, aunque llegasen a ser ingeridos, no solo serían destruidos por la actividad gástrica, sino que también serían inactivados, vendrían inactivados desde el medio interno. En cambio, los quistes pueden permanecer a días y varias semanas en sí en lo que son medio interno, con la temperatura y condiciones adecuadas. Entonces, se ingiere el quiste. Lo primero que hacemos es ingerir el quiste. Este de aquí va a pasar hasta el intestino delgado, donde ya va a ir debilitado por acción de los jugos digestivos. Una vez en el intestino delgado, el quiste se va a romper, va a liberar lo que son los trofozoitos. Estos trofozoitos van a conservar el número de núcleos que tiene el quiste, que, si recordamos, es 4 característicamente. Entonces, esto de aquí, con la evolución, va a transformarse
de 4 a 8 y se va a formar un trofosodito metacíclico con 8 núcleos. Ya después, cuando llega al colon, este de aquí, cada núcleo se va a rodear de una pequeña porción de citoplasma y van a resultar 8 trofosoditos pequeños que crecen y se multiplican por división binaria. Estos de aquí se sitúan en la luz del intestino, sobre la superficie de glándulas del lírico principalmente, y el periodo prepatente en que van a tener va a ser de 2 a 4 días. Entonces van a salir por las materias fecales, esto va a contaminar las aguas, el agua a su vez contaminará las plantas, los alimentos, y será lo que nosotros preparemos, ingiramos y el ciclo se repite. En cuanto a la patogenia, de los pacientes que tienen entamoeba histolítica, entamoeba dispar, como ya dijimos, estas de aquí van a poseer lo que son características similares, por lo que nosotros en un examen microscópico necesitamos dar como positivo a entamoeba histolítica y entamoeba dispar hasta que realicemos los medios diagnósticos necesarios para diferenciar cuál de las dos es, ya que recordemos que tienen la misma morfología. Entonces, de los pacientes positivos para esta entamoeba, solamente el 1 al 4% corresponde a histolítica, comprobada por medios inmunológicos. Esta especie es la que destruye la mucosa y causa las lesiones puntiformes que se conocen como lesiones en punta de botón de camisa, que les explicaré un poco más adelante. Estas de aquí se pueden convertir en úlceras necróticas y en algunos casos, ya complicaciones graves, originan lo que son perforaciones. Ahora, nosotros vamos a tener, voy a recalcar un poco, voy a darle importancia principalmente a esto aquí, a los mecanismos de daño a la mucosa. Hablamos que del 1 al 4% simplemente van a presentar histolítica y es necesario que conozcamos cómo daño a la mucosa. Voy a empezar no como está en el libro de Botero, que por si acaso es el que estoy usando, por la invasión de la mucosa, sino por los factores de virulencia, para entenderlo un poco mejor. Las amebas patógenas poseen la capacidad de producir lectinas. Las lectinas permiten la adherencia a la célula y su lisis mediante enzimas o proteínas que degradan la elastina, el colágeno y la matriz intracelular. Ahora, entonces, el factor de virulencia principalmente va a estar dado por la capacidad del parásito para producir lectinas. Ahora, esta lectina va a ser atraída por lo que es la presencia de galactosa, y nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de galactosa, en lo que es la mucosa del colon. Entonces, la mucosa del colon es ampliamente vasta en galactosa, así que el parásito con su lectina va a ser atraído aquí, pero la galactosa inhibe lo que es la acción de la lectina. Entonces, ¿cómo se fija? Bueno, aquí interviene lo que es un péptido, el cual va a formar poros y va a alisar la célula. Así, estas proteasas destruyen el tejido, los neutrófilos se acumulan y la misma lectina del parásito rompe y libera enzimas y contribuyen a la lisis celular a su vez. La resistencia del huésped, esto es una parte importante, ya que algunas personas tienen en su intestino una especie patógena, pero no sufren invasión tisular. Radica en diversos mecanismos de huésped para impedir lo que es esa invasión. Estos mecanismos en sí van dirigidos a lo que son el bloqueo o destrucción de la lectina de adherencia, mediante hidrolasas de origen pancreático bacteriano, eso varía de persona. ¿Ya? La formación de la úlcera, que ya sería ya una vez que se ha invadido lo que es la mucosa y ya encontramos el trofosodito, que recordemos es el que causa el daño o la ulceración, es la forma vegetativa, este va a ser el que causa. Una vez que los trofosoditos se abren paso entre las células de la mucosa mediante una colagenasa, como ya le dije, los colonocitos son inducidos a presentar autolisis. La matriz extracelular se degrada, las amebas pasan a la mucosa y submucosa, la serosa y la musculosa quedan intactas, pero la mucosa y submucosa sí se dañan. Entonces, queda una pequeña ulceración que vamos a conocer con el nombre de punto de botón de camisa. Ahora, hay una pobre respuesta inflamatoria en sí, perdón por eso me equivoqué, debido a la destrucción de los neutrófilos necrófagos. Se observa un pequeño infiltrado de linfoplasmocitario, es escaso. La necrosis se presenta en la base de las úlceras y permite que se extiendan y den origen a lesiones mayores, es decir, tienen más o menos aquí
esta es la lesión inicial, y nosotros vamos a encontrar que a partir de aquí van a venir lo que es el daño o la ulceración de manera lateral y profunda. Vamos a encontrar que penetra mucosa y submucosa, pero la serosa y la muscular quedan intactas por lo que es la parte de abajo. Bueno, ahora un poco de lo que es inmunidad. Se han descrito varios mecanismos de lo que es para responder a esta invasión amibiana. Existe inmunidad adquirida cuando el parásito hace invasión tisular, como la colitis amibiana y el acceso hepático. En el suero se detecta anticuerpos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y IgA como respuesta humoral. Ahora, lo que me parece más importante de la inmunidad es que actualmente no existe vacuna para esta parasitosis. O sea, no se ha desarrollado una vacuna, pero se ha descrito cierta inmunidad adquirida cuando el parásito invade. Lo más importante, o lo que más cabe recalcar aquí, es esto: la defensa no inmune, ya que por obvias razones va a ser lo que nuestra primera puerta de defensa después de las defensas de acá. Estas defensas naturales no inmunes contra la invasión van a ser principalmente pH ácido del estómago, el cual va a destruir los trofosoditos, las enzimas digestivas y la competencia de la flora bacteriana del intestino y la capa de moco que cubre la mucosa intestinal. ¿Por qué? Porque esa contiene mucinas que interfieren con la adherencia de los trofocitos a las células intestinales. Y este es el que más importancia tiene en lo que es la capacidad protectora contra la invasión. Entonces van a ser el pH, va a ser lo que es la presencia de moco, va a ser las enzimas digestivas que se vamos a encontrar, y va a ser la competencia con la flora bacteriana. En una invasión amibiana intestinal, bueno, se da, como ya sabemos, ya hablamos bien de esto de acá, la infección por vía oral. Entonces, los quistes van a pasar a lo que es el intestino, los trofosoditos van a arribar al colon, va a producir la úlcera en botón de camisa, como le dije hasta aquí. Estas úlceras tienen su punto de entrada en lo que son las criptas del Lieberkühn, atraviesa la muscularis mucosa y se amplía en la submucosa, pero la muscular y la serosa quedan intactas, y pueden ver clásicamente, eso se ve como un puntito y un fondo necrótico, como un pequeño daño, una pequeña punto de botón de camisa, tal y como lo dice, pero en el fondo es totalmente necrótico y se va teniendo lateralmente. Claro, mucosa y submucosa, la muscular y la serosa quedan respetadas totalmente. Vamos a encontrar lo que es, en ciertos casos vamos a encontrar lo que es un ameboma. Parte de la patología va a ser lo que es el ameboma, que no es más que un engrosamiento marcado de la pared intestinal que tiende a obstruir la luz, simulando como un adenocarcinoma. El tamaño es variable, puede llegar hasta 30 centímetros. Pero esta lesión cerotumoral en el colon se denomina, no siempre asociada a lo que es amibiasis intestinal sintomática. Se localiza en cualquier parte del intestino grueso y predomina en recto, sigmoides y ciego. Este ameboma ya sería una complicación un poco aislada, pero no descartada, que sería nada más que el engrosamiento de la pared. Los pacientes sintomáticos, es decir, de 1 a 4%, que ya son los que tienen entamoeba estolítica dispar, el 9% presenta colitis no desentérica y el 1%, solo el 1% tiene colitis desentérica. Como ya dijimos, un mal pronóstico. La primera manera se caracteriza por dolor, cólico, diarrea y otros síntomas digestivos. La segunda por diarrea con moco y sangre. Existen formas muy agudas clasificadas como colitis amibiana fulminante, que es la que hablamos antes, se da un mal pronóstico ya con desprendimiento de lo que es la mucosa y disentería, y en algunos casos hay perforación hacia el peritoneo. El 90% son asintomáticos, y la mayoría son infecciones por entamoeba dispar, es decir, no patógenas. Las amebas pueden llegar al hígado y causar accesos hepáticos. Bueno, en este esquema de aquí, esta figura de aquí, vamos a encontrar una representación gráfica de lo que es la amibiasis. El 90% asintomático. El 9% va a presentar colitis no disentérica. Y el 1% apenas tendrá un mal pronóstico con una colitis disentérica. No, para el diagnóstico
Hay muchas patologías de colon que causan variedad de lo que son síntomas y muchas veces erróneamente confundimos lo que es una mebiasis en base a esta sintomatología. El examen coprocológico o coproparasitológico, no siempre hace el diagnóstico correcto, pues existen resultados falsos positivos y falsos negativos. En sí, la sensibilidad del examen coprocológico mejora con muestras seriadas, concentraciones, métodos inmunocromatográficos y con lo que es la PCR o reacción de cadena de la polimerasa. Las coloraciones, los cultivos y las pruebas serológicas no se usan de rutina para el diagnóstico de amebiasis, pero también se usan. En sí, lo principal que tenemos en diagnóstico es el examen colocológico, las biopsias cuando ya encontramos disentería, las pruebas inmunológicas con materia fecal, que ya sería para identificar en sí qué tipo de entamoeba estamos tratando, las pruebas serológicas, los cultivos e inoculaciones, pero estos últimos casi no. Principalmente el examen coprocológico nos serviría simplemente para notar la presencia del parásito, y la biopsia ya en una más complicada, ya pruebas inmunológicas y serológicas, sería así que debemos irnos un poco más allá, ya que recordemos es una parasitosis un poco infrecuente, pero que sin embargo es necesaria de conocer. El tratamiento no voy a hablar mucho de fármacos porque no es algo que trate fármaco ahora, solo voy a hablar un poco más, me centré en parásito y el ciclo de vida en sí, las características de cada uno. Todos los medicamentos actúan únicamente con los trofosoditos, contra los trofosoditos. Recordemos nuevamente que son los trofosoditos aquellos que causan la lesión intestinal. Esta es la forma vegetativa de lo que es esto. Además están los prequistes y los quistes, pero el quiste simplemente es infectante. Entonces los medicamentos que vamos a usar para el tratamiento van a ser principalmente para lo que es tratar los trofosoditos que se encuentran en la luz del colon. Ahora, los medicamentos se dividen en dos grupos: uno de acción luminal, que destruye los trofosoditos en la luz del colon, y otro de acción tisular, que destruye los trofosoditos en los tejidos. Entonces tenemos dos, los luminales y los tisulares. Luminales en la luz del colon y los tisulares ya en lo que sería en los tejidos. Dentro de lo que son los luminales está lo que es principalmente el teclosan, y en lo que son de acción tisular principalmente lo que son los 5-nitroimidazoles. Luminales en la luz principalmente el teclosan, y los tisulares los 5-nitroimidazoles. Bueno, eso es todo lo que corresponde a amebiasis. Es un pequeñísimo resumen de lo más importante que me parece, no es mucho. Espero les haya gustado. Comentarios, falta de información, lean Botero.